Bueno. Bien, ahí había Yo, planteado esas frases, como para que ya las piensen, tengan un ratito para pensar, y obviamente esas sí. frases son elegidas a propósito, hablan en contra de la tibieza, como se habrán dado cuenta. Por ser tibio te vomitaré de mi boca, y está guardado en el lugar más oscuro del infierno para los tibios en tiempo de crisis moral. O sea, como que ustedes responden, no, yo creo que está bien, estar bien con todo el mundo es algo bueno, es como muy difícil, pero hasta ahora los discursos que escuché apuntan un poco al consenso, a que entre todos construyamos, en que escuchar al otro y que, bueno, y respetamos las ideas, algo que me parece que no pasa casi, no pasa siempre, no sé si, pero que siempre no pasa. Seba, yo por ahí, eh, lo que dije en educación, eso que no es como, por ahí es una palabra que suelo usar yo que no es muy, ¿cómo es? Académica, ¿no? Pero no es que en un lado soy así, en otro lado soy asá, no es que tengo una careta, sino que considero desde mi punto de que en educación se debería realizar, por lo menos desde ese consenso, más que nada porque muchas veces yo considero que desde una postura fija se desvaloriza al otro y tiene un efecto súper negativo, súper negativo. Desde que no, pero lo que vos estás pensando no es así, no va, no vas a avanzar o no sirve. Entonces, desde ahí por ahí, bueno, sí, se valora. Obviamente yo voy a tener mi opinión o mi, ¿cómo es? O mi ideal, pero en educación específicamente, valorar también lo que trae el otro. Esto que venimos laburando con Freire desde primero, desde los saberes previos, las experiencias previas, que nos recalcaban tanto en campo, bueno, por ese lado también considero que es importante ese consenso, pero desde el no desvalorizar, desde el darle el valor que posee. En otros aspectos, como yo decía, en otros aspectos, bueno, se verá qué es lo que se piensa, qué es lo que no se piensa. Mi pensamiento va a seguir siendo el mío y por ahí puedo acordar o no en un tema de discusión, pero no me quiero ir por las ramas porque yo suelo irme bastante por las ramas, así que por ahí cerrarlo ahí, así no me extiendo. Muy bien. Sí, yo coincido con Nico en el sentido de que es como cuando uno dice, bueno, voy a hacer mis prácticas según las necesidades del alumno. O sea, ¿las voy a atender? Sí. Voy a intentar cubrir esas necesidades en lo posible. Pero si solamente le presto atención a esas necesidades, dejo de enseñar lo que debería enseñar. Entonces, digo, ahí es cuando aparece esta formación. Por ejemplo, voy a citar un ejemplo que me pasó a mí en primer año. Yo me tenía que ir a trabajar, me tenía que ir, llegaba tarde a una clase y me iba antes. ¿Sí? Le comenté a la profesora y tomaba lista como secundario, como primario, tomaba lista cuando todos llegaban. Entonces me decía a mí, no, pero vos sos un docente en formación. Entonces, ¿qué le respondo yo? Bueno, si es docente en formación y es nivel superior, no debería ser un condicionante la asistencia, porque yo me estoy formando para mí. Entonces, ahí es donde empezamos, bueno, sí, que no, que sí, que no. Y bueno, después yo pude resolverlo y pude estar presente en las clases para cumplir con esa asistencia obligatoria que tenía que hacer, de una resolución. Pero digo, a eso voy. Digo, bueno, voy a atender a las necesidades de todos los alumnos, voy a pretender que uno llegue tarde, otro se vaya, porque si no, empieza a ser, es imposible mantener un curso de 40 personas. Entonces, bueno, ahí coincido con Nico. Eso es lo que tiene el campo de la práctica. Todas estas tensiones, estas discusiones que estamos planteando, en el momento de dar clase, se presentan y casi nunca se presentan de una manera clara. Nunca se presentan de una manera que vos podés decir, no, es fácil la resolución. eh, Siempre hay diferentes elementos a tener en cuenta, o deberíamos tener en cuenta todos esos elementos. Y pero la resolución me dice esto, y pero el que se forma es el otro, todas esas cuestiones tienen que entrar en juego cuando tomas la decisión, porque tenés que pensar en las consecuencias que eso le genera al otro y te genera a vos también. Por eso me parece bueno
ese comentario como que unió con el campo de la práctica y trayendo las resoluciones, por ejemplo, que es uno de los elementos que están. Uno también, ¿hasta qué punto cumple rajatabla esas resoluciones? ¿Hasta qué punto prima los intereses del alumno? ¿Y hasta qué punto también priman tus intereses? Porque también, no sé si les ha pasado, porque algunos son muy jóvenes, pero hay veces que uno no está en condiciones de dar clases, porque le pasan cosas en la vida, tenés enfermedades, tenés discusiones, tenés situaciones que hacen difícil afrontar la clase. ¿Y qué haces? ¿Lo dejas en clase a los alumnos? ¿Vas a esa clase eh, exponiéndote? Bueno, son cuestiones que hay que ir pensando y que tienen que ver con el campo de la práctica, pero que también tienen que ver con la dimensión ético-política de la praxis docente. Eh, y ahí creo que hay que conocerse lo mejor posible para, eh, para no intentar quedar bien en todos lados y ser un tibio. ¿Qué es ser un tibio para mí? Es intentar quedar bien con Dios y con el diablo todo el tiempo, y no podés. ¿Qué piensan? ¿Se puede? Yo digo que no se puede. No, yo pienso lo mismo, no se puede. No se puede. Creo que una de las enseñanzas más fuertes que me dejó me dio mi viejo durante toda mi vida fue que si tengo argumentos o si estoy en lo correcto en lo que pienso, que mantenga eso con firmeza mis ideales. Y pienso que eso es trasladable a cualquier ámbito. Si yo creo que algo está bien, lo voy a mantener siempre. No voy a ser tibio. También, bueno, yo considero que el no ser tibio refiere también a hacerse cargo de las consecuencias que traiga. O sea que no depende solamente de ser tibio, sino de lo firme que estemos en nuestros ideales o convicciones. Y bueno, yo pienso esto, ¿qué me puede pasar? Tal cosa y tal cosa, perfecto. Lo acepto, soy responsable y no me tengo que enojar tampoco en caso de que esas consecuencias caigan sobre o pasen directamente. Pero bueno, también depende de cada uno de qué pesa más, si pesa más la consecuencia o pesa más el ideal o pesa más el pensamiento, lo que uno cree correcto. Y bueno, ahí la balanza va a pesar más para un lado o para el otro y la decisión después se verá. Pero lo ideal sería que no se vea todo después, sino que uno pueda prever cosas. Que uno tenga esa intencionalidad de anticipar las consecuencias, sabiendo que a veces las consecuencias no siempre son. El No texto son no las hace más que sea. favorables para uno, capaz, pero bueno, Sí. depende de cada uno en aceptarlo o no, en ser tibio o mantenerse en su postura. Yo creo que también tiene que ver con la desorganización de los docentes. Si un docente está desorganizado, eh, quizás una estrategia buena para esa desorganización es ser buena onda, es consensuar, es, bueno, dale, quieren que hagamos esto, dale, hacemos eso, porque está en la desorganización. En cambio, cuando las cosas están claras desde un inicio, bueno, aquel que no cumple con esto y con esto, lamentablemente no está en condiciones de aprobar. Lamentablemente, diciendo esa palabra, aprobar, como si eso fuese algo de enseñar, ¿no? Pero bueno, no está en condiciones de aprobar. Entonces los alumnos ya tenemos las cosas claras, ¿sí? A partir de ahí uno va a depender cuánto pone o cuánto no. Por ejemplo, en dimensión ético-política, no teníamos las cosas claras. No sabíamos qué había que hacer, no sabíamos qué era un contrato, no sabíamos, la mayoría no habíamos hecho nunca eso. Entonces, bueno, dependió de nosotros proponernos lo que realmente nosotros consideramos hacer para poder aprender y para poder aprobar. Algunos los cumplimos más, otros los cumplimos menos, pero la mayoría intentó cumplirlo. Entonces digo, ahí ya estaban las cosas claras desde el inicio. Eso es lo que me parece con lo tibio o lo no tibio. Digo, en este momento que fue la pandemia, hubo mucha desorganización atraída por el contexto que nos surgió a todo el mundo, y a su vez en cada materia hubo mucha desorganización, a tal punto que nos mandan una nota desde dirección, estando al 6 de noviembre, diciendo de que todavía se elevó una carta y los alumnos seguimos sin saber si las clases terminan en 15 días y poder rendir los finales y recibirnos en marzo, o todavía tenemos que esperar hasta cumplimentar la aprobación de marzo y recibirnos recién en agosto o diciembre del año que viene.
Digo, tenemos que llegar hasta ese punto. Ahí es, me parece, donde aparece la tibieza o la no tibieza. Muy bueno. Y eso me lleva a otra pregunta. Igual pueden seguir hablando de esto, pero ¿hasta qué punto ustedes se involucraron en las materias, cuando ven que hay una materia que está más organizada, otra menos organizada, o que el profesor tiene más problemas? ¿Hasta qué punto ustedes se organizan para hacer que funcione la materia y que la materia sea de beneficio para ustedes, para que aprendan? ¿O simplemente se quedan en el lugar y dicen, bueno, si el profe no nos da nada, nos quedamos acá en el molde? Por supuesto, todos no opinan lo mismo y todos no han tenido las mismas situaciones, pero han visto alumnos que dicen, yo sí, pues me quedo en el molde, y hay otros que han tomado como las armas y han ido a hablar con los profes, mandando mensajes a los profes o con actividades. ¿Hasta qué punto ustedes se interpelan en ese sentido como colectivo de estudiantes, docentes en formación? No digo personalmente cada uno. Sí, yo en esto estaba pensando, ¿no? Que están hablando 7 personas. ¿Qué pasa con los que están tan silenciosos? ¿Qué sucede? ¿Les interesa? ¿No les interesa? Bueno, en general podría ser una causa. Siempre hacemos lo mismo. Total, de un grupo siempre va a haber alguien que pueda aportar. Yo pienso igual que ese alguien, pero ni siquiera lo doy a conocer. Pienso igual, pienso parecido, me vinculo, o no sé, estoy tan en contra de todo esto, no sé, a mí me da que pensar, por ejemplo, no quiero meter algo en contra de tu pensamiento, Sebastián, o de tu rumbo, pero a mí me hace Pero mucho sí ruido. lo voy a hacer. A mí me hace mucho ruido este silencio. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Y total, dejan pasar el tiempo, así Margarita se queda re tranqui, qué lindo estuvo Sebastián, qué bueno, siempre tengo compañeros que salvan la situación, dicen lo que piensan, oh, bueno, no sé, yo me pregunto eso, ¿no? Porque estamos al terminar una carrera. A veces los silenciosos nos ayudan un montón, porque cuando dicen una palabra y le ponen el punto, resumieron todo lo que se dijo y se combatió, pero no sé ahora qué pensar, Sebastián. A Yo ver, creo, igual antes tendría que dejar un silencio para que puedan hablar igual también y opinar los que no hablaron o algo así, pero a mí me encanta, o sea, me encanta el silencio que se genera por la incomodidad que surge. Hay una tensión que yo me imagino del otro lado, que todos están diciendo, uy, tendría que decir algo. En algún momento hay alguno que no lo tolera más y dice, digo algo, habla. Yo siempre me quedo con la idea de ver quién será, el que no puede tolerar este silencio. Los docentes nos pasa que no lo toleramos. ¿Y por qué? Porque cuando hay sonido, cuando hay palabras, hay algo, ya está en funcionamiento. Silencio, hay que pensar, hay, ¿qué va a pasar? Y ahí es donde uno empieza a tener miedo porque uno empieza a escuchar ese silencio, y empieza a escucharse su propio silencio. Entonces, eh, como docentes es difícil de manejar ese silencio, muy difícil, no estamos acostumbrados. Me gusta porque es incómodo, pero en realidad es incómodo, no la paso bien. Y yo venía pensando lo mismo que Margarita, y sobre todo pensando, que justo queda muy expuesto, pero en la gente que no conozco, no quiero decir que hay una sola alumna que no conozco, pero yo para escuchar, porque a otros los he escuchado, incluso ayer o antes de ayer,
hablaba con uno del alumno que está acá presente y decía, uy, si hubieras hablado en clase, porque cuando pudimos charlar, decía cosas, o sea, re buenas, pero por alguna razón, por timidez, por diferentes motivos, no hablaba en clase. Hubieras aportado, te guardaste un montón de cosas. Eh, no sé, ¿qué piensan de eso del silencio? Acá es donde tienen que hablar los que hablaron. Aunque Joaquín está que no se aguanta. Si hay silencio, tengo que hablar. Pues él es el que rompe, él se ríe porque es el que no lo Yo tolera. creo que... ¿Se me escucha ahí? Sí, sí, por sí. Yo creo que depende mucho de cada uno también cómo es, digamos. Yo soy una persona bastante más callada, que no quiere decir que no tenga pensamiento o que no quiera decir algo, pero generalmente muchas cosas me las guardo para, o lo voy pensando en el momento. No soy tanto de hablar, pero sí de escuchar. Lo escucho al chino, a Joaquín que habla mucho y que sabe mucho y me gusta escucharlo y lo puedo escuchar a Jorge, a Nicolás, te puedo escuchar a vos, Sebastián, escucho y voy pensando y por ahí no lo necesito, que no quiere decir que no estaría bueno que aporte, pero en el momento por ahí no me sale decirlo, sí pensarlo y analizarlo. Y en cuanto al silencio, siempre me pasa también que en las clases mucho como que se genera esta presión de un segundo de silencio, ya está pasando algo malo, ya es algo caótico, algo drástico, como cómo no van a estar hablando, cómo... Y uno también se tiene que tomar un momento para pensar, no necesariamente el silencio es algo malo. Vos también tenés que repensar, tenés que tomarte 1 minuto, 2 minutos o lo que sea para poder analizarlo y repensarlo. Eso pienso sobre, más que nada sobre el silencio, ¿viste? A mí que soy una persona que me gusta bastante el silencio y me gusta eh, aprovechar ese tiempo para pensar. Pero bueno, eso es lo que pienso yo. Cada uno tiene su idea. A mí me pasa algo parecido. Yo me siento más cómodo escuchando que hablando, por un lado, y por el otro, siempre que hablo trato de pensarlo y razonarlo bastante. No es que me va a surgir la idea de golpe y la voy a decir y voy a hablarlo. Soy de razonarlo y pensarlo bastante, y como estoy bien seguro, lo expongo. Y por ahí acá no se da, tiene que ser muy rápido, porque son 40 minutos, si no hablaste vos, habla otro. Y bueno, si me hiciera mucho ruido quizás lo expondría, pero como hay compañeros que no les cuesta tanto y van en la misma línea y expresan ideas que quizás a mí me costaría más, es como que seguís la línea de ellos por ahí, por así decirlo. ¿Y qué piensan de la incomodidad que plantea? Pues el silencio plantea incomodidad, pero en la clase, vieron que cuando hacen el campo de la práctica, este año no han tenido prácticas normales de ir al patio, pero en general, cuando uno va a dar clase, si se generan situaciones incómodas o situaciones que no se resuelven, el juego, viste, no fluye, es como, ¿qué pasó? Algo pasa, algo que no está bien. ¿Y hasta qué punto uno se permite probar cosas que pueden fallar? Generar situaciones que no están tan buenas o no las podemos resolver. No sé, yo creo que va un poco en contra de lo que solemos hacer en el campo de la práctica. Estamos siempre a favor del ruido, de que funcione, no del silencio y la incomodidad. Pero si ese silencio también produce incomodidad, también lleva a la reflexión. Yo entiendo lo que dice Franco. ¿Hasta qué punto no es una instancia más de aprendizaje, ese silencio, esa reflexión? Pienso que desde ese lado también es útil el silencio. No siempre, pero por ahí sirve. Y pensándolo de las prácticas, si estás haciendo una actividad que no sirve, con lo que no sale, o que ves baches, es como también un espacio para repensarte y para ver qué es lo que podés modificar en esa práctica. No deja de ser una instancia de aprendizaje. Hoy decía Joaquín que a veces el que es más desorganizado, la pilotea con otras cosas, eh, con
carisma, con buena onda, bueno, ¿qué quieren hacer? O sea, la pilotea evitando los silencios, porque el silencio es lo que permite ver que hay algo que no está cerrando. O sea, nosotros deberíamos valorar esos espacios de silencio y de incomodidad que nos permiten ver que hay algo que no estamos cerrando nosotros, que hay algo que no nos cierra, para replantearnos qué es lo que no nos cierra. Y quizá no nos cierran los alumnos, no nos cierra la escuela, no nos cierra nuestra propuesta, ¿sí? Porque había alumnos, habían dicho, y trabajas a veces en lugares que no conviene ir con todos los planteos que vos querés hacer. Entonces, hay que ver cuánto tolerás de estos silencios enseñando. ¿Cuánto tolerás? No me acuerdo si era acá, sí, creo que era, bueno, acá yo me refiero al instituto en mi cuarto año. Había gente que me decía como que le incomodaba los alumnos, o sea, ir a escuelas privadas y dar clase como en ámbitos de gente de plata o de clase media, de alta, porque como que estaban más identificados con ayudar al que menos tiene y no a estos ámbitos. Incomodaba eso. Ahí te genera un silencio que debería replantearte cosas. ¿Qué piensan? Yo no sé si el silencio es malo. A veces uno da una consigna y es como que todos se quedan quietos, recalculando, a ver qué tengo que hacer o cómo lo entendí, y después como que empiezan ahí a funcionar. Y quizás como que los profes no estamos preparados en dejarlos que piensen. Es como que yo te digo esto, hacelo, ya, rápido. Y por ahí no damos el tiempo de decir, ¿lo pensó? ¿Por qué le estoy diciendo que haga esto? ¿O lo está haciendo porque yo solamente se lo digo? Y tampoco le doy tiempo a pensar en por qué lo tenés que hacer. Yo creo que va en eso, es como que si yo doy una consigna, nadie entiende ni, bueno, te la vuelvo a explicar rápido y lo empezamos a hacer. No sé si el silencio es malo. Para mí no. Yo creo que a veces uno cuando pregunta algo y todos se quedan callados, creo yo que lo están pensando. Va, a mí me pasa eso. O sea, estoy pensando qué voy a decir. No lo veo mal al silencio. Por ahí no estamos acostumbrados al silencio, pero no lo veo mal. No sé qué Pero si opinan no están ustedes. acostumbrados, en parte es porque nosotros no los ayudamos. Ustedes están en cuarto año y tampoco nosotros como docentes les hemos podido ofrecer espacios de silencio para que ustedes también lo vean. No sé, ustedes ven en el campo de la práctica, ustedes ya son primero, segundo, tercero, ya están terminando cuarto, o sea, se tiene un recorrido ya. ¿En algún momento han podido valorar los silencios? O la respuesta, ¿no? Ha sido esa. Yo creo que el silencio también es como la falta de algo, ¿no? Es como cuando querés dar un juego y la consigna y se quedan todos quietos, como que, che, ¿qué pasó? No me sale, no entendí, no entendieron, habré hecho bien las cosas. Es como que la falta de control, ese pequeño descontrol que aparece, no saber qué está pasando, qué están pensando, si está sucediendo algo bueno, algo malo. Creo que ahí es por eso uno en ese lugar no se siente cómodo, sea como alumno, sea como docente. Entonces me parece que esa falta de control es lo que hace que, bueno, esos silencios no los quiero y ya hablo y listo. O, bueno, no entiendo la consigna, bueno, cambiamos y no lo hacemos más. Entonces, bueno, nada, me parece que es eso. Yo en lo personal, no sé, se me vino hacia la cabeza el año pasado en campo a la práctica, como que también se generaban estos silencios. Creo que usaba con Leo y con Franco. En el momento que charlábamos, se daban tipo silencios que la profesora ahí nos dejaba pensar y después dábamos la devolución. Por ejemplo, nos preguntaba formas de planificar, nosotros las pensábamos y como que ese silencio no era tan tenso, si se puede decir, sino que lo pensábamos y armábamos bien la respuesta y ahí nos poníamos a debatir entre todos, como que nos daba un tiempo para pensar.
Creo también que el silencio, digamos, ¿no? Está como muy pensado desde bueno, se queda en silencio, no sabe de qué se está hablando. Por ahí se me vino a la cabeza la imagen de un final, ¿no? Entonces en un final te preguntan y ese silencio que te mata, que te aniquila, porque no sabés, ¿no? Porque se cree que no sabés, por ahí estás pensando, por ahí estás nervioso, por ahí puede ser mil cosas, pero uno lo asimila al no saber. Silencio igual a no saber, o por ahí no necesariamente no sabés, por ahí es otra cosa, pero creo que está muy relacionado con eso, por eso lo vemos tan mal al silencio. Exacto. Yo, por ejemplo, que no había hablado, Dígale. no es como que me quedo callada porque por ahí tal vez no sé qué decir, como habíamos hablado de la materia de genético, que a la medida que voy escuchando, también cambio mi posición, o tal vez es un tema en el que no estoy posicionada directamente en un lado. Entonces por ahí se me arma algo en la cabeza y escucho a uno de mis compañeros y digo, ah, no, míralo por este lado. eh, entonces constantemente estoy cambiando y es un tema justamente el que estamos tratando que no puedo encontrar un punto y decir, bueno, me quedo acá. Y por eso es que tampoco puedo opinar mucho porque prefiero escuchar, ver y capaz termina la clase y como dijo Franco, se me ocurrió algo y estos 40 minutos no me alcanzaron para decirlo, pero bueno, hay muchas materias en las que tenemos algún foro, que tenemos alguna clase y después algún foro y bueno, como tengo ese tiempo, después tengo la oportunidad de compartirlo de esa manera. Bueno, muchas gracias, Belén. Hay algo que, volviendo a los videos originales que habíamos planteado, que había dado Margarita, que a mí lo que me resultaba violento de ese discurso es que se explica como que hay un discurso que es verdadero. Quien tiene ese discurso, el científico, porque es la verdad científica, está habilitado para hablar. Quien no lo tiene, no se puede habilitar. Y en general, todos nos creemos no habilitados. Porque sabemos que en realidad sobre neurociencia no sabemos, como Stanislaw Bachelard, ¿no? Él sabe más. Obvio, vas estudiando eso. Ahora, de educación física, de docencia, de enseñanza, ¿no estamos habilitados? En algún momento podemos pensar que no estamos habilitados. Sin embargo, nos hacen creer, nosotros creemos, que a veces no podemos estar habilitados. Yo lo veo en ustedes, no digo en ustedes ahora acá, en general en los estudiantes, que se creen no habilitados y ustedes han cursado, han estado en la escuela, o sea, saben lo que es la escuela, vivirla desde adentro, han hecho prácticas, estudian, leen sobre esto y saben más o menos de qué se trata ya. ¿Cómo puede ser que todavía no se habiliten? ¿Qué estamos haciendo los docentes para impedirles que se habiliten? Hay algo que le hacemos nosotros, tienen que pensarlo, porque es responsabilidad nuestra también, no es solo de ustedes. Acá hay algo que nosotros hacemos mal para que ustedes sigan pensando que no se pueden habilitar, algunos de ustedes. Nos quedan 9 minutos 30, entonces ya sería como para ir cerrando, pero igual podemos continuar si quieren que puedan decir, pero ya vamos a ir cerrando, también lo digo para que sepa Margarita. Sí. También si después Nosotros quiere hacer un cierre y decir algo que también lo vaya teniendo más o menos previsto. en realidad, a mí sabés que me encanta el poder aprovechar el tiempo y fundamentalmente cuando vienen visitas, ¿no? En este caso. Nosotros tenemos por horario siempre de 9:30 a 11:30, o sea que abrimos 3 Zoom. Esto puede ser que terminemos, que a lo mejor el Zoom siga y nosotros 6:30 terminamos. Pero entiendo que, o sea, yo escucho muy rica esta situación, porque normalmente me parece a mí que lo que más nos falta es el tiempo. Pensemos que nos vemos o nos encontramos, aún en presencia, una vez semanal con esos alumnos que yo los tengo o como practicante,
que incluso no son alumnos míos, que a veces conozco poco de esa escuela, de ese ideario que supuestamente todas las escuelas tienen, y yo me introduzco como una persona que viene, dice lo suyo, propone lo suyo, y realmente a veces el alumno me debe sentir tan descolgado, ¿no? Me pongo en el lugar del practicante. Por eso es tan, tan importante el poder siempre estar atento, responsabilizarme, entiendo yo, de lo que falta, pero hay cosas que no se pueden cambiar. Aún en instituto, ¿cuántas veces se encuentran con Sebastián? Que de pronto propone con su serenidad y demás, que siempre la tuvo, yo porque lo conozco como alumno, siempre fue igual, Sebastián, es justo la persona ideal, entiendo yo, para provocar esta reflexión, ¿no? Pero una vez semanal lo vemos. Es terrible eso. Entonces, yo creo que el docente va sembrando, 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 va tirando semillitas y a ver en qué campo fértil caen. A mí me pareció fantástico el poder escucharlos, el poder escucharlos, el poder, no sé, tener esa posibilidad de decir lo que piensan, de no sentirse que alguien va a decir estoy equivocado con lo que digo. Y si estoy equivocado, bueno, me lo dirá, no sé, me lo hará ver, cómo nos cuesta, ¿no? Cómo estamos formados siempre por seguridades, seguridades. La seguridad Exacto. es, en la educación, la seguridad es una contra terrible, terrible, me parece a mí. Pero bueno, Seba, quédate tranqui porque abrimos otro Zoom, por lo menos a 1:30 me parece que es un desperdicio. Bien, bien. Pero ¿Sabés bueno, yo cómo? vengo de dos Zoom previos, pero bueno, no pasa nada. O sea, ¿Cómo, cómo? que yo vengo de dos Zoom previos, pero bueno, estoy en el cuarto Zoom a las 10 de la mañana. Bueno, pero Pero bueno, no escuchame, pasa nada, está bien. Seguimos. Tendríamos que escuchame, dejarlo descansar a Seba, pobre, se levantó temprano. Pobre Seba, los ojos le van a quedar. pero Sebastián, con lo joven que es, 8 de la mañana, es tarde haber empezado. No, no, quédense tranquilos. A mí me gustaría, me encantaría que los que no pudieron hablar, no pudieron decir, fíjense lo que dijo Belén, qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque eso nos pasa normalmente. Mi pensamiento, mis ideas van de un lado al otro, de un lado al otro, y hasta las puedo ver todas malas o todas buenas, o alguna y alguna. Y bueno, ¿qué me pasa? Bueno, yo creo que ese es el tiempo de formación que vamos a tener que seguir trabajando siempre en la vida, siempre. Y algún día se van a acordar de esta reunión chiquita, con un profe que vino a ayudarnos a replantearnos, pero a lo mejor dentro de 20 años, no piensen que ahora los van a valorar mucho. Sí, ahora le van a dar un valor más o menos acorde, pero van a ver que en algún momento, tanto esto como tantas otras experiencias, ¿no? Siempre el docente tiene que saber que intenta proponer algo, y hay pocas personas que en ese momento lo van a tomar como válida. Eso es clave, chicos, y no está mal, no está mal, es lo que corresponde, o es lo que pasa. ¿Quién es uno para interrumpir en la vida del otro una vez semanal, en estos casos, ¿no? Para acreditar ese otro que lo que yo digo es válido para él. Imagínense. Así Mira, que, Marga, se me ocurre una cosa que yo siempre la uso en mi clase, y es dale. dar la posibilidad de, acá igual la vamos a clavar a Valentina,
obvio, pero es de reconectar el que se reconecta, el que quiere, pero ya no es parte de la clase. Y si tienen que hacer algo, que no se reconecten. Está libertad. Y si no se reconecta nadie, no pasa nada, está todo bien. Pero si alguien se quedó con algo y quiere decir, no, quería decir esto, nada más, ping, lo dicen y después se desconectan. Que no sientan esa obligación. Si quieren, si te parece a vos, Margarita, vamos a habilitar esa posibilidad. Entonces, el que se quedó con algo que dice, me quedó esto, lo digo y me voy. Bueno, ya está. O algún comentario. Y el que no, ya puede también liberarse, porque también tienen que estudiar, ahora tienen que cerrar un montón de cursadas, y entonces también van a necesitar sus tiempos. Parece, podemos hacer eso. Valentina se va a clavar, lamentablemente, bueno, es así, es la que maneja el Zoom. Pero... Está no, bien, muy bien. y Y esto, por favor, que sea válido para no pensar que si no se conectan nuevamente, se tendrán que conectar en marzo. no. Para continuar la cursada. Y no sé, digo yo, vamos a asegurarles que si no se conectaran... Está muy presente lo de marzo, es como hay cierta amenaza ahí dando vuelta, me parece, está medio ahí, camuflada, como me que todo te parece. arrastra a marzo, ¿viste? Claro, peor que el marzo, silencio, marzo. Por El eso silencio, marzo. el silencio es para marzo. Hay un micropoder ahí, ¿eh? Si no pensamos de ese lado. Claro. Por No, eso, claro, pero, no tendría bueno. que existir, no tendría que existir. No, nosotros nos hacemos cargo, Sebastián, que el que no se conecta, puede ser que en noviembre nos salude definitivamente, pero bueno, puede ser, esto no es una seguridad tampoco, no va a ser porque se conecten o no se conecten la validez de su cursada, ¿verdad? Así que esto, bueno, está bien, muy bien, tu propuesta acepto. Bueno, entonces es el último minuto, así que yo los saludo, porque no sé si los vuelvo a ver en este espacio, no los vuelvo a ver, los voy a ver en mi materia en diciembre seguramente, y algunos los veré mañana, en estos días. Pero vos te Yo vas a conectar, ¿no? Sí, pero capaz que tienen que hacer los chicos y no pasa nada. Es un chiste, nadie va a ir a marzo por no conectarse, está todo bien. Bueno, así que yo los saludo y después no puede ser que nos encontremos ahora en un minuto. De todas maneras, Sebastián, yo como profesora de práctica, es mínimo que les tengo que recomendar que se conecten, saluden y se retiren. Aquel que quiere saludar. ¿Entendés? Bueno, está bien. Hacemos eso, Claro. pero